Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande poder saludarlos. Soy muy afortunada y estoy agradecida de poder empezar contigo la mañana. Sí, con toda la información importante. Aquí te enteras de lo que necesitas saber, así que si estás listo tú, estoy lista yo. Vámonos a un resumen. Y fíjense, esta madrugada, además de que se alinearan muchos planetas, bueno, pues ocurrió una audiencia extensa, casi 14 horas. El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ya fue vinculado a proceso por desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. El juez estableció 4 meses de investigación complementaria, le ratificó la prisión preventiva, así que va a seguir en el penal de máxima seguridad del Altiplano. La fiscalía lo señala de haber ordenado la destrucción de videos que mostraban cómo es que policías y tipos armados bajaron de un autobús a los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014. Antes, los padres y compañeros de Ayotzinapa dijeron que ellos no tienen duda de la responsabilidad de Ángel Aguirre. Se manifestaron en Chilpancingo, dijeron que todavía hay más servidores públicos de aquel tiempo que deben ser detenidos y procesados. Insistieron en que la prioridad es esclarecer lo que pasó y conocer el paradero de los jóvenes. Sí plantearon algunas preguntas que me parecen pertinentes. Por ejemplo, ¿cómo es que en todo este tiempo la investigación no apuntaba a Ángel Aguirre y de pronto sí? Bueno, pues sin duda llamó su atención y honestamente también llama mi atención, ¿no? Llevan años investigando este caso y el nombre de Ángel Aguirre aparece hasta ahora. Antes de la audiencia, poco más de 30 personas fueron a una misa convocada en apoyo al exgobernador en la parroquia de San Francisco de Asís, allá en Acapulco. Dicen justicia sí, venganza política jamás. Lo promovió el exalcalde de Petatlán, Perfecto Aguilar, para solidarizarse con el exmandatario. Así que bueno, el giro del caso Ayotzinapa. Seguiremos desde luego con atención. Ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el arresto y la acusación de narcoterrorismo, además de tráfico de drogas y armas, en contra de 4 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Quiénes son? Edgar López, Noé Díaz, José Miguel Alvarado y Leobardo Gagiola. Estas personas las capturaron en República Checa en junio pasado. Ya luego los extraditaron a Florida, porque ahí los requería la justicia. Y bueno, uno de ellos, José Miguel Alvarado, es ahijado de Audías Flores el Jardinero, que fue jefe regional del cártel Jalisco, fue detenido en Nayarit a finales de abril, considerado posible sucesor del Mencho. Bueno, en caso de que estas 4 personas sean declaradas culpables, van a enfrentar cadena perpetua. Esta investigación apunta a que Edgar López y Noé Díaz negociaron la venta de ametralladoras y explosivos desde Chequia a México para violentar a los cárteles rivales, a los civiles, a los policías, a los militares. Sí, una detención que, bueno, pues nos terminó de dejar clarísimo que estamos hablando de una organización transnacional negociando armas en la República Checa. Acá en México, las fuerzas federales detuvieron en Concordia, Sinaloa, a 10 integrantes del Cártel del Pacífico, 7 colombianos, los demás mexicanos. Hicieron ahí recorridos de vigilancia, aseguraron un inmueble, armas, cartuchos, equipo táctico y metanfetamina. También acá en la Ciudad de México detuvieron a Luis Antonio N., contador, y no solo eso, representante de empresas de Emigdio Moreno, que es hermano del senador y líder del PRI, Alejandro Moreno. La Fiscalía que combate la corrupción de Campeche lo acusa de peculado y de desviar más de 30 millones de pesos cuando Alejandro Moreno gobernaba esa entidad. Una investigación que lo ubica como figura central en un esquema de pagos irregulares a Maya Visión, que es una televisora que él mismo fundó. Mientras que desde la dirigencia de Morena criticaron estas denuncias que ha interpuesto precisamente Alejandro Moreno allá en Estados Unidos. Denuncias contra consejeros del INE que le prohibieron decirle narcopartido a Morena.
Alejandro Moreno, fue señalado de entreguista al acudir justamente a instancias estadounidenses. Dicen que sus acciones solo revelan el nerviosismo de que le quiten el fuero y tenga que rendir cuentas. Pero me voy a enlazar con mi compañero José Antonio García. ¿Sí está? ¿Una explosión? ¿Sí? A ver, te escuchamos atentos. ¿Qué explotó y qué pasa? Buenos días. Pau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Es en el perímetro de la alcaldía Gustavo Amadero, la colonia La Joya, y esta es la calle de Norte 70. Esta explosión por acumulación de gas, nos dicen algunos vecinos que pues por la noche se percibió olor a gas y hoy por la mañana pues sobreviene esta explosión. Es el número 3522. En el lugar se encontraban 2 personas de la tercera edad, un hombre y una mujer, los cuales, pues resultaron lesionados. Ya una ambulancia los traslada a un hospital cercano a este sitio. Está trabajando Protección Civil, está trabajando la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acordonado todo este perímetro. Les repito, es la calle de Norte 70, aquí en la colonia La Joya, en la Gustavo Amadero. Pau. Te agradezco mucho el reporte. Gracias, un abrazo, buenos días. Son ya 15 meses del feminicidio de Valeria Márquez y la Fiscalía de Jalisco pues acaba de retirar los sellos de clausura de ese salón de belleza en el que fue asesinada. Recordamos que pues estaba transmitiendo en vivo desde ese lugar cuando fue atacada. Las autoridades ya liberaron el local, terminaron las investigaciones, no hay indicios en el sitio. Ella rentaba el establecimiento, ya lo devolvieron a sus dueños y pues le darán otro uso. Días después de la detención de Iván Martín N., vinculado al ser identificado como el coautor material de este crimen. Voy a Culiacán, donde, pues ayer secuestraron a una mujer, María de los Ángeles Ruiz, 35 años. Era custodia del penal de Aguaruto. La secuestraron primero, la mataron después. Sus familiares contaron que llegaron en la mañana unos tipos armados, se metieron a su casa, se la llevaron, vino un operativo para localizarla y horas después la encontraron sin vida. Y es que sí, imagínese ese cargo, esa tarea, ese empleo, trabajar en un penal de este país, en un penal en Sinaloa, que está, pues como sabemos, en plena guerra entre facciones del cártel de Sinaloa. Aquí en la Ciudad de México es la ironía y el colmo en su máxima expresión. A ver, ayer intentaron asaltar a Salvador Guerrero Chiprés. Estamos hablando del coordinador del C5, o sea, el hombre encargado de vigilar toda la ciudad. Ha estado aquí con nosotros en más de una ocasión. Imagínense, él tiene esta herramienta en sus manos y a él le quisieron robar. Fue en la colonia Juárez, pero sus escoltas frustraron el crimen. Aquí algunas de las imágenes, pues ya del momento de la detención. Uno de los ladrones huyó, a otro sí lograron atraparlo. Es un joven de 24 años que llevaba una réplica de pistola. Así que al menos quien tiene al C5 en sus manos, al menos él se salva de ser asaltado. Voy contigo, Kena Uribe, ¿qué nos reportas desde la redacción? Buenos días, linda. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi Pao. Ve nada más, tremenda sorpresa que se llevaron esta mañana los policías de la Ciudad de México en la central de Abasto. Y es que lograron detener a un sujeto que tenía de mascota, imagínate, Pao, a una cría de tigre de Bengala blanco. Así, sin más, la llevaba en su coche. Los locatarios lo denunciaron y la policía logró rescatarla. Esta pequeñita tiene 4 meses de edad, no contaba con documentación para acreditar su posesión, por lo que la Brigada de Vigilancia Animal ya la resguardó para ponerla a disposición de la Profepa. El sujeto, por supuesto, fue detenido y llevado a la fiscalía. En la información, Pau, seguimos pendientes porque esto también es noticia. Pues sí, y seguiremos atentos a ver quién era este señor. Gracias por el reporte, Kena. Fíjese que en Veracruz, ante toda esta polémica que generó la propuesta de crear un censo de periodistas en el estado, la gobernadora Nale se deslindó de la iniciativa, dice que ella no planteó hacer ese registro, pero ¿qué creen? Que estas declaraciones contrastan con lo ocurrido apenas el 27 de julio, cuando una reportera propuso crear un censo
para identificar a quienes ejercen el periodismo en Veracruz al señalar que algunos han sido acusados de tener vínculos con la delincuencia. Y en esta ocasión, la mandataria consideró positiva la propuesta. Y entonces, pues, o cambió de opinión o algo pasa con su memoria. A ver, así fue. En eso, miren, la última vez la compañera, hoy no vino, que ella dijo que ella proponía que se hiciera un censo. Ella dijo. ¿Y qué dicen? Rocío Nale quiere hacer un censo. Dije, no, yo no. Bueno, pero en su momento le pareció una buena idea. Bueno, justamente esto entonces lo que dijo en torno a esos señalamientos, ¿dónde están las pruebas? Por otro lado, pues ha sido señalado por actos anticipados de campaña. De hecho, se presentó ya una denuncia ante el INE por parte de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué actos anticipados de campaña? Pues porque ha estado recorriendo su estado, ha estado visitando personas y eso pues lo consideran actos anticipados de campaña. Él dice, no, yo estoy informando a la gente, yo estoy simplemente cercano. Y es muy relevante, sí, porque si se vale, ¿no?, recorrer el estado, si se vale saludar personalmente a muchísimas personas previo a que empiecen las campañas, si eso no son actos anticipados de campaña, pues entonces que se le permita a todos los aspirantes. El INE, bueno, pues estamos atentos a su pronunciamiento en torno al tema, pero por lo pronto la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, fue justamente cuestionada sobre este asunto de los actos anticipados de campaña y dijo que no está ocurriendo y que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena le está dando seguimiento a las actividades de los aspirantes. Justamente Morena está por definir a sus coordinadores de la defensa de la 4T rumbo al 2027. Sonora es uno de los estados que va a renovar gobernador y yo agradezco mucho, voy de este lado, que esté aquí la senadora con licencia, Lorena Valles. Bienvenida, senadora. Hola, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola. Qué alegría verte. Igualmente, bienvenida. Muchas gracias. A ver, ¿qué decir sobre este proceso y cómo dejar claro que a mí me parece que pues esto de los coordinadores es como una precandidatura, pero ¿tú cómo la ves? Bueno, Morena está en un proceso interno para Sí. definir una coordinación del trabajo territorial. Paula, todos los partidos políticos pues tienen derecho a poder autorregularse, poder organizarse, poder fortalecer el trabajo con su militancia. Y bueno, pues esa es la convocatoria que ha hecho Morena. Es importante recordar también Morena, PT y Verde. Exactamente, estos aliados en buena parte del territorio Sí. nacional, a excepción de algunos estados ahí con temas espinosos, digamos. Pero llévanos, senadora, hasta Sonora. Compártenos, pues, digamos que la grilla local. ¿Quiénes han levantado la mano y cómo la ves tú ahí? Bueno, pues el 26 de julio empezó este proceso para Sonora. Somos 6 aspirantes, 3 hombres, 3 mujeres, hay paridad incluso en esta etapa también. Y bueno, pues nos hemos dedicado a cumplir de manera personal. Mi estrategia ha sido apegarme a la convocatoria que ha emitido Morena, que bueno, nos invita a llevar el mensaje de la Cuarta Transformación, de hablar de los logros de la Cuarta Transformación. Son 8 años casi ya del gobierno de la transformación en México y en Sonora, recordemos, también ya casi 5 años, allá con el gobernador Alfonso Durazo y acá con la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué implica ser aspirante a esta coordinación? O sea, ¿cuáles son las actividades que realizan y cómo se define quién de los 6 será? Sí, las actividades son muy específicas, recorridos casa por casa, como lo hemos hecho desde que iniciamos en este movimiento. Yo tengo 30 años caminando en este proyecto, reuniones con vecinos, con vecinas que te retroalimentas, que la verdad son muy productivas, y por supuesto también asambleas informativas, donde convocamos en algún espacio público y también podemos dialogar con la gente, abierto a la ciudadanía, y el método será una encuesta. Eso es lo más importante, que esta decisión Esta vez no habrá tómbolas ni... No, no, es una encuesta. O sea, lo define la población. Al público en general. No tiene que ser militante, no tiene que ser simpatizante. Será una encuesta, un levantamiento en el Estado, y eso definirá quién finalmente tenga esta responsabilidad. ¿Y quién es el coordinador se convierte en el candidato? Bueno, en esta primera etapa tendrá una tarea de coordinar los esfuerzos en materia Sí, pues, de territorio. pero ¿qué pasa después? Bueno, pues esperemos que así suceda. Es que a mí lo que me cuesta entender, senadora, a lo mejor soy muy básica, pero
O sea, si las actividades para aspirar a la coordinación implican recorrer casa por casa, entrevistarse con las personas, a mí me suena a campaña. Bueno, lo que pasa es que, primero, hoy el tiempo electoral no lo permite. ¿Qué sucedería si estuviéramos en esa etapa? Pues se podría pedir el voto, el llamado al voto, eso no se puede hacer. Se podrían hacer propuestas, en esta etapa no se pueden hacer. Es meramente un trabajo organizativo y de fortalecimiento de la organización. O sea, van con la gente y hablan de otros temas que no tienen que ver con lo electoral. De los logros ya alcanzados, no de propuestas, no de convocar al voto. Ya entendí el truco. Y la verdad es que todos los partidos políticos están en esta etapa de definición interna. Y bueno, en manera interna se puede organizar siempre y cuando se respete la ley. Pues aclaraste mis dudas y te lo agradezco. Sí, la verdad es que gracias por ser tan clara y vamos a estar atentos desde luego a este proceso pues tan importante de un estado que es toral como Sonora. Gracias por estos minutos. Gracias a ti, ya estamos en la recta final, vamos muy bien además, quiero decírtelo, y bueno, a finales de agosto tendremos el resultado. Ajá. Vamos muy bien. Pues yo te veo muy sonriente, o sea que me imagino que sí. Y confío mucho en la gente. Trae cara de ganadora, y bueno, pues el lenguaje corporal es siempre muy elocuente. La senadora con licencia Lorena Valles. Gracias. Gracias por estos minutos. Voy de este lado, que ya me está esperando Irán con la información en breve. Me pasé tantito de la media, corazón. Nos arrancamos rápidamente porque en la alcaldía de Iztapalapa fue detenido Toshiro N., presunto integrante de la Unión Tepito. Estaría vinculado con extorsiones, narcomenudeo y robos. Todo esto en la alcaldía Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y también Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. La Fiscalía de Chiapas capturó a 2 pandilleros, entre ellos Roberto N. Le dicen Little Man. Y es presunto líder de la Mara Salvatrucha, está acusado de extorsión y amenazas. En más información, tras graves fallas en las redes de la luz, el agua en el penal de Atlacholoaya, autoridades trasladaron a 305 reclusas al nuevo Ceferezo Femenil, todo esto en Cuernavaca, en Morelos. Hospitalizaron a la presidenta del Senado, Lauritzel Castillo, luego de sufrir una fractura en el tobillo. Dijo que va a seguir trabajando en línea desde el hospital. Además, en el marco de la estrategia de atención a las causas, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Gutiérrez, también recordó que la prioridad es invertir todo esto en la juventud mediante educación, empleo y pacificación territorial. Banco Multiva presenta. El peso frente al dólar se cotiza en 17,2, así que más fuerte aún nuestra moneda. La bolsa cerró ayer con una pérdida de 1.32% y la industria automotriz en México rompió un nuevo récord. En el primer semestre de este año exportó a Estados Unidos más de 41.500 millones de dólares en autopartes, un resultado que consolida a México como el principal proveedor estadounidense, casi el 45% de sus compras totales. Banco Multiva presentó. Y ya regresó Sebastián Díaz de León, fíjense, ya estaba bien a gusto en Dominicana, ya hasta acento traías, acento caribeño. Corazón, déjame vengo a darte un abrazo. Qué gusto, por favor. Lo bueno es que les dejé una foto para que se acordaran de mí. ¿A las dominicanas? No, aquí en la producción y todo. Hiciste bien. Adelante. ¿Cómo muchacho. estás, Pau? Qué gusto estar de vuelta. Familia, vamos con la información deportiva porque en los centroamericanos esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum invitó al Palacio Nacional a los atletas que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe para destacar su trabajo, en donde México consiguió el primer lugar del medallero al cerrar con una participación histórica de 407 preseas. En la mañanera resaltaron que todos los medallistas, al igual que sus entrenadores, recibirán un estímulo económico. Ha sido un año, este 2026, de muchos sismos muy fuertes. O sea, además de de Colombia, le tengo aquí nada más el repaso rapidito. La lista, oigan, en apenas unos meses, 7 de junio, Filipinas, magnitud 7.8. Tonga, 7.5. Venezuela, magnitudes de 7.5 y 7.2, el doble sismo. Ya estoy en Chiapas, ahí en México, de 7.4 el 17 de julio. O sea, nada más en lo que va del verano, todos estos sismos, y por lo tanto, pues empiezan a circular, sobre todo en medios digitales, que puede circular cualquier cosa, voces que aseguran que hay conexión entre estos sismos. Y entonces, miren, para no especular, le fuimos a preguntar a los expertos. Vámonos a la escuelita. ¿Ustedes quieren saber si hay conexión entre estos sismos por todos lados tan intensos? ¿Quién quiere venir a la escuela que se va a sacudir hoy con conocimientos reales?
Bienvenida, Rosita, bienvenida, Rosita Chula. Me encanta que estés aquí, qué bien te portas. sí, Bienvenido de vuelta, Tona. Oigan, yo le pregunté al doctor Luis Quintanar. Él es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Ante esto, ¿qué andan diciendo por ahí muchos que, de milagro, que acudieron menos a la escuela que usted? Pero aquí estamos. ¿Qué es lo que dice el experto? ¿Están relacionados los sismos? ¿Experto? Son sismos, digamos, por así decirlo, ajenos entre sí, producto de interacciones entre placas tectónicas muy diferentes, ajenas, y por lo tanto no hay una relación de causa-efecto entre ellos. Son sismos que ocurren en zonas diferentes, de diferente interacción de placas tectónicas. Bueno, y ya de paso nos aclaró que es imposible predecir un sismo por aquello de que ya estaban también circulando predicciones y otros disparates en los medios digitales. ¿Quedó claro? Muy claro. Como si hay que estar siempre preparados, fíjense, y valorar lo que sí tenemos en México justamente para ponernos a salvo. Gracias, queridos alumnos. Gracias, maestra. También a ustedes. Un primo del cantante Alfredo Olivas fue atacado, no nada más él, otro familiar. Fíjense, estaban en una taquería allá en Zapopan, Jalisco, y bueno, pues vino este ataque armado. Alfredito Olivas no estaba en el lugar, se encuentra a salvo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues según testigos, por lo menos 8 hombres llegaron armados en 3 camionetas, un ataque directo que dejó a otra persona más fallecida, 3 lesionados. La Fiscalía de Jalisco ya investiga el crimen, no hay detenidos. Alfredo Olivas, pues tampoco ha compartido algún comunicado al respecto, pero ahí este lamentable ataque en contra de sus familiares, un ataque con saldo fatal, tanto su primo como otro familiar. Otro familiar resultó herido justamente en esta taquería. ¿Recuerdan el caso este de los sueros vitaminados que estaban contaminados, tan contaminados que, bueno, pues cobraron la vida de 8 personas allá en Hermosillo? Bueno, fue todo con el doctor Maximiliano N. Él está prófugo. La Fiscalía del Estado informó que ya detuvieron a Daniel Humberto N., que era el recepcionista del doctor, pero lo detuvieron por posesión de droga y narcomenudeo, o sea, muy versátil persona. En fin, que ya están investigando si es cómplice también del médico, porque al parecer le ayudaba así a conseguir estos sueros contaminados. En Tecámac, Estado de México, la invasión de inmuebles parece no tener freno, y en este gobierno de Rosa Yolanda Wong no se ha solucionado el tema. El problema se concentra en un desarrollo llamado La Capilla, 1,200 casas ocupadas ilegalmente. Es un terreno de 720,000 metros cuadrados. Están ahí las denuncias, pero no están las soluciones. Los funcionarios locales son señalados pues de mantener en incertidumbre jurídica y patrimonial a las familias. Bueno, y en la UNAM ya se pidió a la Auditoría Superior de la Federación que revisen el contrato con la empresa Territorium Life, que se encargó de la plataforma, pues que falló. La UNAM pide verificar que hayan dado el servicio por el que se les contrató y que si se detecta alguna irregularidad, pues venga la penalización económica. Por lo pronto, ya hoy empieza el examen de control presencial. Así que atención, arranca en León, Guanajuato. Llegaron el 77% de los aspirantes registrados, 120 reactivos, 3 horas para responderlo. Hoy y mañana toca en León, Guanajuato, 13 de agosto en Oaxaca, 16 en Tijuana y del 17 al 19 en la Ciudad de México. Ayer siguió también la audiencia de Gabriel Alejandro, el papá de Dafne, esta chiquita de 13 años que murió en una academia militarizada en Tamaulipas. Recordar que el padre está acusado de violación en contra de su hija. La audiencia se prolongó luego de la declaración de Alejandra Quintos, la mamá de Dafne. Hoy y mañana se presentarán más testimonios. El juicio podría extenderse otras 3 semanas. En Matamoros, finalmente, fue interrumpido el embarazo de Noemí. Noemí tiene 11 años, tenía 5 meses de embarazo, víctima de abuso.
Los médicos la reportan estable. La Fiscalía del Estado pues mantiene abierta esta investigación, indaga el núcleo cercano de la menor, el padrastro, un tío. Así que bueno, pues un caso además que destapa esta cloaca terrible del abuso en contra de menores, siempre o más de las veces en el círculo cercano, y el embarazo infantil en este país. En Iztapaluca, Estado de México, desmantelaron. Es una buena noticia. Ya saben que perseguimos las buenas noticias. Había un refugio donde se reportó maltrato animal y bueno, pues ya lograron rescatar a muchos perros. Esa es la buena. La mala es que otros pues se quedaron ahí en la calle, deambulando, buscando comida. Sí, yo veía mucho descuido. Digo, no puedo culpar a nadie, pero pues sí veía mucho descuido de los animalitos, maltratados más que nada y pues encerrados y pues en una situación muy, muy mala. Suciedad, no los tenían todo el tiempo ahí encerrados. Por años, en el fraccionamiento San Buenaventura en Iztapaluca, operó un refugio improvisado que era conocido como La Granjita, a donde incluso iban a abandonar animales. Porque luego la gente botaba aquí a los animales para que los de la granja se hicieran cargo y ni los de la granja le cuidaban a los animalitos. Una vez me tocó, ahí en ese árbol me tocó que yo estaba llegando de trabajar y vi como un carro se fue y abandonó una caja con gatitos chiquitos. Sin embargo, con los años presuntamente se desvirtuó el concepto y los lomitos presuntamente sufrían de maltrato. Pasabas por ahí y olía muy feo o no había nadie así como que atendiéndolos ni nada, o sea, estaba digamos como que encerrados nada más. Sí, no, aparte cuando llovía o así, se hacía así como un canalito de agua sucia, de que tenían ahí varios animales y toda esa parte de la esquina olía muy feo. Ante ello, las autoridades municipales el fin de semana llevaron a cabo un operativo rescatando 14 lomitos, pero otros más quedaron en la calle y acuden a lo que queda del lugar. Sí, están hambrientos, yo les doy lo que puedo. Pero sí, les doy carnita y huesos. Y si no tengo, les compro croqueta. Y porque son libres. Antes estaban ahí encerrados. Ahora andan libres y pues buscan. Les tienen que buscar. En las jaulas todavía se puede ver restos de comida que atrae a los lomitos que ahora deambulan por los parques del fraccionamiento. Está el caso de Rocky, ¿se acuerdan? Este perrito, ¡ay! Un caso que duele. Que estremece porque su dueña pues lo arrastró, ¿no? Con el coche, lo llevó arrastrando, el perrito se murió, fue todo allá en Saltillo y se ha convertido pues en el rostro, en el símbolo de la crueldad animal. La Fiscalía abrió más de 300 carpetas de investigación por este delito en los años recientes. Saltillo concentra el 60% de los casos en Coahuila y bueno, pues justamente el Partido Verde se ha pronunciado por fortalecer el marco jurídico para prevenir delitos ambientales. Nos acompaña hoy para hablar al respecto el secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido. Gracias, Buenos días. ¿Cómo le hacemos para de verdad prevenir los delitos ambientales? ¿Qué es esto que están planteando en tu partido? Pues nosotros en el Partido Verde desde hace muchos años creemos que al agravar los delitos, es decir, que tengan penas más severas, podemos ayudar a inhibir. Sí. De hecho, el año pasado, a finales del año pasado en la Cámara de Diputados, se aprobó poder aumentar las penas hacia estos delitos. Pasó al Senado y el tema, digamos, legislativo da para que vaya al Senado, se hicieron algunas modificaciones y regresa a la Cámara. Pero ¿por qué es importante hablar de aumentar las penas? El tema de tala ilegal. Gracias. Que se da en todos los estados. El tema del cambio de uso de suelo y construcciones, el cambio de la venta de animales en peligro de extinción. Todos estos delitos tienen mucha remuneración económica para los delincuentes. Después del narcotráfico, después de la trata de personas, sigue la tala ilegal y sigue el tema de la venta de animales en peligro de extinción. Justamente es tan redituable que, bueno, por eso hemos visto una enorme cantidad de asesinatos de ambientalistas y de activistas. O sea, el crimen está ahí. Y a los criminales les da igual, Jesús, si cambian o no la legislación. Ellos como sea están fuera de la ley. ¿Pero por qué les da igual?
porque si cometen este delito, la pena es económica, salen bajo fianza. Nosotros creemos que al aumentar las penas van a pensar 2 veces. En México, por ejemplo, datos del INEGI, en el 2002, se perdieron 1.2 billones de pesos, es decir, 4% del presupuesto que tenemos en el PIB, en tema de degradación ambiental. Se pierden 500,000 hectáreas al año en bosques y selvas en nuestro país. Entonces, es muy rentable para el crimen organizado. Cuando hablamos de crimen organizado, nos imaginamos nada más cuestiones de drogas, pero la verdad es se que han diversificado muchísimo. se van mutando. Entonces, creemos firmemente en el Partido Verde que al aumentar las penas, evidentemente va a inhibir a que estas conductas se sigan. Obviamente tenemos que tener un poder judicial que no exista la impunidad, que existan fiscalías especializadas en delitos ambientales. ¿Tienes la cifra de cuál es el porcentaje de impunidad en torno a los delitos ambientales? Porque entiendo que en general los delitos en este país tienen hasta 98% de impunidad. Mira, pero más allá de la impunidad, supongamos que sí les dan sentencia, salen bajo fianza. Ya. Entonces ese es un grave problema. Entonces estamos esperando que en este próximo periodo en la Cámara de Diputados en septiembre, las modificaciones que se hicieron en el Senado regresen y se puedan ampliar. Pero necesitamos el apoyo, evidentemente, de todas las fracciones parlamentarias y nosotros estamos convencidos que el daño al medio ambiente en muchas ocasiones es irreparable. Y en los casos que son reparables estamos hablando de 100 años. Entonces tenemos que atacar este tema. Digo, la presidenta de México hizo este movimiento la semana pasada de plantar 6 millones de árboles. Esto ayuda, pero tenemos que dar este marco jurídico y tenemos que dar estas sanciones tan severas ante unos delitos severos como los que son contra el medio ambiente. Déjame aprovechar para preguntarte, porque soy honesta, con respecto a la tala ilegal tengo mucha información, porque me han matado a amigos cercanos que justamente se dedicaban a proteger a los bosques, porque veo cómo la mariposa monarca, por ejemplo, tiene cada vez menos espacios para venir a México en este largo camino desde Canadá, porque se están acabando sus bosques. Pero con respecto al tráfico de especies, hay menos información. Dices que es un mercadote, o sea que sí es muy redituable. ¿Quién compra animales? Es el tercero más redituable, es narcotráfico. Sí. Es el tema de trata de personas, venta de animales en peligro de extinción. Ah, por arriba de la tala. Por arriba de la tala. ¿Dónde está ese mercado? Pues ¿Quién compra animales en peligro de extinción? Se compran sin fin en el norte de la ciudad, lamentablemente es donde más se da. Sí. Pero te voy a poner el caso que gracias a Dios ya no lo tenemos, que era el mercado de Sonora. Claro. El mercado de Sonora, que se cerró el año pasado, era un lugar donde por catálogo te podían vender elefantes, jirafas, osos, lobos mexicanos. Era impresionante. Pero es que, o sea, ¿dónde pones un elefante? ¿Y, Pues, y cómo lo escondes, Los además? hemos visto en algunas de las, digamos, de las cosas que ha hecho Profepa junto con la Secretaría de Seguridad cuando van y incautan. Ayúdame a entender el fenómeno. ¿Es como parte de la narcocultura? O sea, sabemos que de pronto en estas grandes mansiones, pero sonaba como ochentero esto de que tienen al tigre no sé cuál en la mansión de un capo. Lamentablemente no nada más es en tema de narcocultura. Lamentablemente, a lo mejor por ignorancia o por exquisitez de las personas, pero llegan y compran monos porque se les hace muy tierno y divertido estar comprando algún tipo de mono y tenerlo en las casas. Este tipo pues, están catalogados que están en peligro de extinción y que no los pueden tener y se dan en todo el país y se venden mucho a Sudamérica. Ya. Entonces sí tenemos que poner mucha atención en este tipo de delitos y creemos firmemente en el Partido Verde que al aumentar las penas podemos ayudar a inhibir y que, ojo, que el Poder Judicial, al momento de encontrar este delito y que haga la investigación, tengan las penas más severas, porque si no, de nada sirve. Sí, si no cierran la pinza, pues no sirve de nada. Vamos a seguir en el asunto. Gracias por estos minutos. Gracias a ti, Paola. Nos falta entender mucho más y difundir mucha más información para concientizar. Al respecto es Jesús Sesma, secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México. Ay, ya te vi con cara de prisa, es verdad. Cuéntanos, por favor, cómo se va a comportar el cielo, mi cielo. Mi cielo, les platico rápidamente para que tomen sus previsiones, porque se esperan lluvias muy fuertes para Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Tomen sus previsiones, por favor. Mientras tanto, pues sí, la ola de calor sigue para Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, con sensaciones térmicas superiores a los 40 grados. A hidratarse bien. Para la Ciudad de México hay una probabilidad de lluvias del 25%. Así que, pues saquen todo ya el paraguas, el impermeable y todo, porque ya hay que dejarlo fuera. Yo ya me lo dejo puesto. Sí, ¿verdad? Yo ya.
Hemos visto muchos edificios desplomarse en la Ciudad de México, pero siempre pues es a partir de un movimiento telúrico, o las más de las veces ha sido por eso. Sin embargo, ayer nos sorprendió que se viniera abajo un edificio allá en el viaducto. Sí, resulta que se debió a un error en la demolición. Esta es la imagen muy impactante. Así se vino abajo toda la estructura con todo y árbol. Es la lateral de viaducto, aunque también parte del material cayó en los carriles centrales de esta tan importante vialidad. Alcanzaron a frenar, ¿eh? Ahora sí que tiene sus ventajas el tránsito, ¿no? El que haya de pronto, pues sí, vialidades no colapsadas, pero sí con mucho tránsito. Era el caso de viaducto, iban despacito y entonces la camioneta que ve ahí alcanzó a frenar. Y sin embargo, sí, bueno, pues afectó a vehículos que estaban ahí en la zona, un coche y una motocicleta, porque el peso del follaje del árbol, pues colapsaron también parte de esta estructura vieja. Es en la lateral de Río Becerra y viaducto. Y bueno, llegaron los equipos de emergencia, cerraron las vialidades, retiraron los escombros, aseguraron la zona. La buena noticia, buenísima, es que no hubo personas lesionadas. Menos mal que nadie iba pues caminando por ahí. La Fiscalía de la Ciudad de México va a hacer los peritajes, va a determinar si los protocolos de demolición se siguieron. En fin, que tienen que entender por qué pasó lo que pasó y deslindar además responsabilidades. Pero me voy a enlazar ahora con mi compañero Rodolfo Dorantes. Él está ahí en el punto en el que ayer se vino abajo un edificio que estaba en proceso de demolición. ¿Y cómo amanece la zona? Buenos días. Gracias, Paola, qué gusto saludarte. Pues prácticamente a 24 horas de este siniestro, donde, bueno, pues este edificio de 4 niveles, ubicado aquí en la calle Minería 145, esquina con viaducto Miguel Alemán, en la colonia Escandón, se vino abajo. Ya para estos momentos concluyeron las labores para retirar todo el escombro que se encontraba en la vía pública y también en la acera peatonal. Se encuentra trabajando en estos momentos personal de la Secretaría de Obras para restablecer una luminaria pública que también se vio afectada, y la vialidad en los carriles laterales, bueno, pues no tiene mayores contratiempos ya para incorporarse al viaducto en dirección hacia la zona de Calzada de Tlalpan. Lo que tengo que informar, Paula, muy buenos días. Y te lo agradezco muchísimo, gracias. Ganaron los perros. El más perro. Felicidades, Carlito. Gracias, Irán. Gracias a todos. Hasta mañana.